Vamos a hablar nuevamente de qué hacer. ¿Qué hacer? Tercera parte. Hemos tenido oportunidad de tratar este tema en 2 ocasiones anteriores. Como en las 2 ocasiones anteriores, vamos a informar qué hacer. Es un libro redactado por un filósofo, por un pensador y organizador revolucionario, Vladimir Ilich Lenin, el camarada Lenin. No vamos a tratar el texto porque ya lo hemos hecho en el inicio y en la segunda parte tratamos algún poco de su contenido y ahora vamos a solamente a recordar cuántas veces el proletariado guatemalteco desde 1953 para acá ha tenido que abordar el texto de Lenin. Es mi obligación informarles que nunca hemos tratado ni el texto de Lenin ni ningún otro de manera dogmática. Siempre fue de una forma crítica y siempre fue de acuerdo a las circunstancias políticas que nos condicionaron para examinar el libro ¿Qué hacer? Al extremo que este libro llegamos a conocerlo como el qué hacer. Cuando lo articulamos es porque ya hemos hecho articulación de ese libro para nuestras actividades. Antes de continuar, quiero hacer un testimonio de gratitud. Quiero agradecer, en razón del último accidente que sufrí, la pronta y amorosa atención, además profesional, con que fui atendido por mi familia. Quiero hacer gratitud a los amigos y compañeros que con sus voces de aliento han sabido mantenerme precisamente alentándome para continuar esa tarea. A mis camaradas les tengo que agradecer no solo la preocupación por el problema físico, sino también por el que me mantenga activo en lo ideológico. Me recordaron que es tarea de un proletario
cuidar su cuerpo, su físico, lo más posible para estar siempre al pie de la lucha en la trinchera que el proletariado nos haya encomendado. Dicho esto, compañeros, vamos a entrar a conocer un poco de este quehacer. ¿Qué vamos a hacer con la llegada de la socialdemocracia al poder? ¿Cuál es la conducta proletaria que corresponde? De eso trataremos. Pero hemos de recurrir, como siempre, un poco a nuestra historia. En 1953 ya se veía que aquella unión democrática antifascista y antiimperialista que hizo posible la revolución armada de las masas, que como conocemos como revolución del 20 de octubre, ya en 1953 veíamos que el movimiento sindical había sido ya infiltrado por organismos pagados por los Estados Unidos, como la CIOLS, organismos sindicales pagados por Europa, como las organizaciones sindicales demócratas cristianas o social cristianas, peor aún. Veíamos que ya el movimiento estudiantil manifestaba divisiones que se concretaron, por ejemplo, en aquellos minutos, los minuteros, que era una expresión que se manifestaba contra Arbenz. Veíamos que ya hacía mucho tiempo, desde el tiempo de Juan José Arévalo, las fuerzas militares se habían dividido, y ya en el 53 veíamos que no solo promovían la división, sino además estaban organizando su desgraciada traición. Veíamos ya que muchos industriales que se habían beneficiado con la revolución del 20 estaban ahora al servicio de la embajada yanqui. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los explotados,
a los pobres. Fuimos visitados en nuestras sedes sindicales por algunos dirigentes y ahí nos entregaron por primera vez la tarea de leer el qué hacer. ¿Por qué? Porque veíamos que la revolución podía caer, que Arbenz podría ser capturado, ofendido y hasta asesinado. Lo preveíamos. Y entonces nos dijimos qué hacer. Bien. Cae Arbenz. Nuestro pronóstico no fue equivocado. Las iglesias, los militares, la burguesía y la pequeña burguesía traicionaron la revolución y es así como cae Arbenz. Esa misma noche el cobanero, ya en su momento he dado su nombre, el compañero taxisteco y yo nos reunimos y decidimos el qué hacer. Días después vamos a tener ocasión de hablar con las direcciones de los diferentes partidos que quedaban en la clandestinidad, ¿sí? Que quedaron. Y entonces les informamos que nuestra determinación era inmediatamente pasar a la clandestinidad. Ese fue el paso primero. ¿Qué hacer? Velar porque todo el mundo pasara a la clandestinidad y mantener la organización clandestina y como tal desarrollar. Desde ese momento la resistencia, la oposición del pueblo fue precisamente dirigida clandestinamente. Ya les he comentado, al año nosotros ya teníamos en la capital y en algunas cabeceras departamentales como Xela, como Chiquimula, por ejemplo, casas de seguridad. Suelo mencionar que las cárceles estaban llenas, que aparecían cadáveres por donde quiera, que las embajadas de México, Venezuela, Costa Rica, Uruguay y Argentina estaban llenas de compañeros buscando asilo. Y las compañeras, madres, esposas, hijas, que llevaban cigarrillos, que llevaban papelitos,
que llevaban alguna comida a nuestros compañeros presos. Fueron tan inteligentes que decidieron organizarse. Naturalmente, fue un trabajo realizado clandestinamente y se creó una organización a la cual no se le puso María Chinchilla, por ejemplo, porque no era el momento, era el momento de disfrazarnos. Y esa organización se llamó Dolores Bedoya. La Dolores Bedoya le dio aliento las casas de seguridad. La Dolores Bedoya es una organización que merece ser tomada en cuenta porque fue parte de lo que determinamos que era el qué hacer de ese momento. También dijimos que el qué hacer de ese momento era reorganizar a trabajadores, a artesanos, a trabajadores del campo, a trabajadores de la ciudad, para recuperar la personalidad jurídica que el nefasto gobierno de la liberación, el nefasto gobierno de Castillo Armas había cancelado. Solo quedaban la personalidad jurídica de los sindicatos vendidos al extranjero, Estados Unidos, y vendidos a la Iglesia, la democracia cristiana. Nosotros, de manera clandestina, logramos reorganizar al sindicato de sastres, por ejemplo, al sindicato de Bellas Artes, el de los tipógrafos. Los hicimos que se federaran bajo la dirección de los traidores, y fuimos a la primera asamblea general con nuestros sindicatos y los sindicatos que seguían con ellos, pero que comprendieron que eran direcciones traidoras a la patria. En esa primera asamblea fue electa una nueva directiva. En esa directiva ya iba, por ejemplo, el mártir Carlos Osorio, ya iba Román Santos, ya estaba el Gusano Valdés,
¿Y quién les habla? El primer acuerdo de esa federación fue cambiarle de FAS, que así se llamaba, Federación Autónoma Sindical. Era una organización anti-arbencista. Con nuestra dirección cambió de nombre y se llamó Federación Autónoma Sindical Guatemalteca, la FASGUA. Ahí nace la FASGUA y nace como parte del quehacer determinado por nosotros para enfrentar al fascismo en el poder, a la oligarquía en el poder, al proimperialismo en el poder. Para eso se reorganizaron los compañeros estudiantes, se reorganizaron los profesionales, se reorganizó todo el pueblo inteligente. Lo mejor de la patria se organizó manifestando su respeto a la democracia, su asco por el fascismo y su repudio patriótico al proimperialismo. Eso fue el contenido ideológico que mantuvo nuestra unidad, como fue también el contenido ideológico que hizo posible la rebelión armada de las masas que nosotros llamamos Revolución del 20 de octubre. Esa rebelión ideológicamente fue democrática, ideológicamente fue antifascista e ideológicamente fue antiimperialista. Esta unidad es la que digo que allá en 1953 ya se veía totalmente desquebrajada. El fascismo se había vuelto a reorganizar y se había reorganizado con el apoyo de Estados Unidos, de la Iglesia y de algunos industriales guatemaltecos. Cuando nosotros decidimos el qué hacer después de la caída de Arbenz, fue precisamente tomando esta ideología combativa, patriótica. Y es esa ideología la que nos lleva hasta la montaña. Es esa ideología la que hace que nuestro movimiento sindical durante todos estos años haya sido tan fuerte. Y es esa ideología la que hace que el estudiantado haya sido lo valiente que fue. Y es la ausencia de esa ideología lo que hace que hoy los sindicatos en su mayoría sean blancos, lo que hace la inutilidad de las organizaciones estudiantiles
lo que hace que ya no existan organizaciones dignas de los universitarios, ya no se ven. ¿Por qué? Porque carecen de esta ideología patriótica, que fue la ideología que nos influyó para mantener la unidad en el combate, la unidad en la lucha, la unidad contra el enemigo. Bueno, volvimos a ver de nuevo el qué hacer. Marzo y abril nos entrega una coyuntura importante. En marzo y abril ya veíamos la confrontación entre arevalistas y arbencistas. Ya veíamos que se había penetrado en nuestras fuerzas populares posiciones maoístas, posiciones guevaristas y desgraciadamente algunos trotskistas. Volvimos a preguntarnos qué hacer. Y poquitos años después llegamos a la conclusión, y esta es una línea que se mantiene hasta hoy: todas las formas de lucha patrióticas son válidas. Todas las formas de lucha antifascista son válidas. Todas las formas de lucha antiimperialista son válidas. Eso fue lo que determinamos en aquel momento, y es una línea que seguimos sosteniendo hasta el día de hoy. Bueno, dijimos que para nosotros era tan heroico el compañero que subía a la montaña como aquel que se quedaba en la ciudad organizando sindicatos, porque tanto uno como el otro estaban arriesgando su vida, nada más y nada menos. Y la vida de un guerrillero para nosotros es tan valiosa como la vida de un dirigente sindical, ya sea obrero, ya sea campesino. No podemos olvidar a los compañeros campesinos que no empuñaron las armas, pero que fueron torturados hasta la muerte. No podemos olvidar a aquellos dirigentes obreros que sí tomaron las armas y que murieron en las calles de Guatemala
No podemos olvidar a los jóvenes estudiantes que, sin tener muy claro cuál sería la posición política correcta, oportuna y valiente, fueron lo suficiente patrióticos como para poner en riesgo sus vidas. Por eso nosotros sostenemos lo que sostenía hace un momento. La vida de un luchador nuestro es tan importante. Lo mismo si está en la montaña, que si está en el barrio, que si está en la escuela, que si está en la universidad, que si está en la fábrica, etcétera. Bueno, tuvimos ocasión de volver a ver el qué hacer. Otra vez llegó el libro de Lenin a nuestras manos. ¿Qué hacer? Y volvimos una vez más a darle una interpretación no dogmática y apegada a las circunstancias políticas que el enemigo nos había impuesto. Unos días antes allá en Santiago de Chile había hablado el comandante Fidel y nos había informado de cómo estaba siendo acorralado el gobierno de Allende y de las mañas yanquis que se repetían, las mismas que se habían usado en contra de Arbenz. Aquel desprestigio, aquel terror impuesto al pueblo. Y de eso nos habló Fidel en Vía Olímpica, Santiago de Chile. Nosotros nos preguntamos si había llegado el momento una vez más de estudiar el quehacer de Lenin. Y nos dijimos sí. Pero una vez más, no merece ser leído de manera dogmática, sino debe ser leído de manera revolucionaria, de manera creativa, de manera crítica, como un instrumento de inspiración. Y fuimos a hablar con los compañeros del MIR, con los compañeros del Partido Socialista de Chile, con los compañeros del Partido Comunista de Chile, y les informamos que en su momento nosotros lo que habíamos hecho era pasar a la clandestinidad. Y recomendamos eso a los compañeros chilenos. Y muchos compañeros que estaban deseosos de subirse a la tribuna
y hacer grandes discursos agitativos, se les dijo: no, compañeros, usted se va a la clandestinidad, se prepara, porque vienen tiempos duros. Y muchos oyeron lo que la experiencia guatemalteca les entregaba. Y entonces vimos cómo, una vez más, el quehacer nos dijo que había. Y sugerimos el cambio de la unidad. Una cosa fue la unidad popular, unidad política electorera, y otra, la unidad que va a crear el Frente Manuel Enríquez, un instrumento de lucha. Son cosas diferentes. Bueno, podría recordar otros momentos en que el quehacer de Lenin nos ha inspirado. Por ejemplo, el momento aquel en que en España muere el dictador Franco, y hay un desconcierto ahí tremendo. Bueno, ahí las directrices fueron otras, las derivadas del quehacer de Lenin. De eso queda aún hoy en un lugar que se llama Marinaleda, en el sur de España, una alcaldía que tiene no menos de 40 años de estar gobernada por el Partido Comunista de España, que son cuestiones que hay que saber, y hay que saber cómo es que se mantiene y qué es lo que de ahí podríamos aprender. Bueno, hay un momento en Escandinavia en que vemos cómo la socialdemocracia abandona las posiciones que le ha impuesto el movimiento sindical, y cómo ahí vamos a empezar a perder conquistas. Y también es justo el momento en que se da aquel magnicidio cuando matan a Olof Palme. Muerto Olof Palme, se acaba la posición revolucionaria al interior de la socialdemocracia. Solo quiero recordarles que la socialdemocracia en algunos lugares se escribe como S, solo la S, y la S empieza a dibujarse del lado derecho, viaja hacia el lado izquierdo, regresa al derecho y va otra vez al izquierdo. Esa es una S. Y es interesante, porque eso configura, expresa el pensamiento socialdemócrata. Pero resulta que Olof Palme también nació en la derecha, tiende hacia la izquierda, regresa a la derecha y va a la izquierda de nuevo. Y ahí se detiene.
Y ahí se detiene. ¿Cómo? Haciendo que los sindicatos del metal lleguen a crear botes velocísimos, que se le entregan a Vietnam. Y esos botes van a ser determinantes en la guerra que comandaba el Piojo, sin duda. Pero no solamente. También se acercó a Mandela y se quedó con Mandela. Y a Mandela le abrió todas sus posibilidades y contactos. Y entonces Olof Palme fue considerado ya no un socialdemócrata, sino un peligroso revolucionario. Y lo matan. A la fecha no se sabe quién lo mató. Nosotros sabemos que fue el fascismo. Bueno, eso nos obliga a nosotros a pensar también un quehacer específico para aquella región, para Escandinavia. Bueno, venimos hacia 2003. Y en el 2003 nosotros nos encontramos con que el guatemalteco, amigo de aparentar ser lo que no es y amigo de aparentar tener lo que no tiene. Esto es la psicología de masas de nuestro país. Tremendamente ignorante. Y entonces llega a suponer que la Llorona es Chapina, por ejemplo. Que el Sombrerón es Chapín. Y no se da cuenta que Maximón es auténticamente guatemalteco, pero es de doble personalidad. ¿No? ¿Y por qué estoy diciendo estas cosas? Aparece en este mundo de los extraños milagros y la socialdemocracia para el guatemalteco es la izquierda. Es la izquierda. Y es volverse a mentir. Es volverse a confundir. La socialdemocracia no es la izquierda. Quien lo dude, que vaya y estudie por qué Lenin deja la socialdemocracia y a dónde se suma la socialdemocracia de ese momento. Cuando nosotros hablamos de Allende, sí, Allende es socialista, fue socialista, pero no socialdemócrata. Entonces no puede uno confundirse. Bueno, en este momento nosotros estamos viviendo una guerra intercapitalista. Lo subrayo, es el capitalismo dólar, el capitalismo oligárquico de Rusia y el capitalismo de Estado de Chile. Bueno,
no son la misma cosa, decididamente. Por eso es que están en guerra. Y es lógico que nosotros tengamos un mínimo detenimiento, un pequeño análisis que en esa guerra nos haga tomar partido, porque no podemos seguir estando de parte del dólar. Es traicionar a la patria. En este momento, en esta guerra intercapitalista de que hablamos, quien se pone del lado del dólar está en contra de Guatemala, sin duda. ¿Y esto cómo se ve? Por ejemplo, examinamos la posición de Costa Rica, la de Nicaragua, la de El Salvador y la de Honduras con relación a Taiwán. Y nosotros vemos qué es lo que la socialdemocracia guatemalteca dice con relación a Taiwán. Un Pilatos, se lavan las manos. Es peligroso. Es peligroso. Bueno, esto es el estado en general por el cual estamos atravesando hoy. Viene un gobierno socialdemócrata. No decimos un gobierno liberal, que son diferentes cosas. Si fuera un gobierno liberal, estaríamos viendo que en su proyecto seriamente estaría buscando la forma de eliminar en su proyecto el analfabetismo, impulsando la industria. ¿Con qué objetivo? Porque si el objetivo solamente es hacer industria para ganar más, es que no hemos visto qué es lo que pasa en Guatemala. La industria en Guatemala, ojo, ataca al latifundio o no se desarrolla. Y cuando hablamos de latifundio y decimos que hemos de respetar la propiedad privada, aquí la cosa se nos pone peluda. Entonces nosotros, ¿qué es lo que proponemos? Proponemos dos cosas. Una, que no caigamos en el cuento con que ahora sí el dólar está por caer, que el dólar ya se va a despedazar. No comamos ese cuento que nos hicieron comer hace como 60 años. Ya el imperialismo estaba dando sus últimas patadas y ya era de no. Todavía son fuertes. Bueno, no comamos ese cuento. No comamos el cuento con que no va a haber algún cambio. Sí, habrán cambios. Pero nosotros decimos que aunque se vista de seda, la mona se queda. Que serán cambios de cosmética. Van a cosmetizar. ¿Por qué? Porque no hay alternativa. No hay alternativa. Entonces, nuestra propuesta es que
No creamos que nuestro enemigo es el señor Arévalo. No. Él es un instrumento del imperio. Nuestro enemigo seguirá siendo el imperio. Y nosotros nos pronunciaremos siempre contra el imperio. Que nos sostienen ahora que los fascistas están temblando del miedo porque se van a quedar sin billetes. Y eso, pues está bien que lo digan ellos. Se dejaría más que nosotros lo creyéramos. Los fascistas no tienen miedo. Ellos son cobardes, eso no es discutible. Pero la llegada del nuevo gobierno con el visto bueno del Pacífico, con el visto bueno de Estados Unidos, a ningún fascista hace temblar. A ningún. Sí, que habrán 2 o 3 por ahí que se van a quedar sin chamba, que eran choferes, probablemente ellos, pero ni ellos. Ni ellos, porque miren, nosotros tenemos una tradición sindicalista. No es nomás que se eliminen los pactos colectivos de trabajo. No puede el gobierno entrante decir: yo voy a eliminar los pactos colectivos de condiciones de trabajo. No, porque eso es traicionar incluso la ley laboral que tanto nos ha costado y que se llamó y se llama Código de Trabajo. El Código de Trabajo no nos lo regaló Arévalo. El Código de Trabajo se llamó Ley Laboral, nuestro proyecto planteado allá en tiempos de Orellana. Y desde entonces venimos dando sacrificios por esa ley. Así que no nos regalaron nada. Bueno, esta es la historia. ¿Qué vamos a hacer, compañeros? Cuando las fuerzas enemigas van hacia su desplazamiento, donde se van a sentar, entonces llevan cuidado sus flancos, van muy cuidados sus flancos. Es el momento de atacarlos. Cuando llegan a un lugar seguro, donde se van a sentar, donde se van a quedar, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio allá en el Congreso, en las Cortes, ahí van a llegar y ahí se van a sentar. Ahorita no. Ahorita van ellos en camino. Van en camino. Y mientras que van en camino, van cuidando sus flancos. Seguro. Ahí cuando lleguen al Congreso, cuando estén sentados al Congreso, en la Corte Suprema de Justicia, en el Tribunal Supremo Electoral, estoy hablando de regiones absolutamente corruptas, ahí van a cometer errores. En economía van a cometer errores. Y nosotros tenemos que estar presos ahí, no para atacarles a ellos. Como ya lo dijimos, no es Bernardo, no es Arévalo, no, es el proyecto. ¿Y cuál proyecto es? ¿Cuál es el proyecto de Bernardo? Se llama
2030. El 2030. Y hay que tener cuidado. Sí. Bueno. Ajá. Bueno, y además nosotros del 2030 ya hemos hablado un poco y hemos escarbado y hemos opinado al respecto ya más de una oportunidad. Y cuando aún no estaba sobre la mesa del trabajo de un montón de gente, nosotros la pusimos sobre esos lugares para que empezaran a enterarse de qué iba esa grosería capitalista. Soros está atrás de eso. Y si Soros está atrás de eso, no puede haber nada bueno. Hermanito, perdona, voy a concluir, ¿no? Porque veo que hay cafecito y que ahí está, y después entramos a estos protocolos. Perdóname, hermano. Bueno. ¿Ah? Ah, sí, pero ya te dije. No, eso, no. Entonces, decimos que el día 22 de octubre tendremos una asamblea. Vamos a invitar a un poco de compañeras y compañeros, no solo de Guatemala, para tener no un congreso, sino una especie de congreso, donde podamos ver qué es lo que nos corresponde hacer. Porque no puede ser que vengan unos señores improvisados a decirnos ahora y que y lo otro y aquello, ese montón de cosas que están diciendo que hará la socialdemocracia. Es una improvisación. Entonces el 22 van a ser invitados para esa asamblea, para ese congreso, que se realizará aquí en la capital. Otra de las cosas que recomendamos es que la línea aquella que hablamos hace un rato, la de la clandestinidad, pues mantengamos la semiclandestinidad. Que la semiclandestinidad, hay un montón de compañeros que no lo entienden. Creen que tienen que estar 8 días legales y 15 días no legales. Sí. Pero los que practican, los que sabemos esto, hay que mantener esa conducta, compañero. Gracias por la atención. Tenía la palabra, hermano Feliz. Creo que hay un más amplio que conocemos a esta cada uno acercamiento para yo preferiría que Martincito nos diera un espacio de comparación con la y dentro de este mar, estamos conscientes pues que incluso era legal, pero no que considerar. Entonces, ahora
socialdemócrata, ahora hablamos del hijo de José Arevalo, que es socialdemócrata. Entonces, y aparte de eso, hacer una cuestión de lo que es liberal, y aparte creo que eso también va a dar solo una cuestión que yo he desarrollado y he visto que un partido no es un cuestión que uno solo la diga por tenemos que tener claro que críticos y sobre todo respecto de ese 2030. El 2030 santiza que eso no es complejo. Esto ya viene. Y esto está dentro del mismo plan que se llama Plan Capítulo. Asimismo, todo esto es parte de lo que realmente es nuevo. Que le van cambiando bases, le van cambiando metodologías, pero lo van proyectando. El plan 2030 es un plan que fue discutido y ya debatido dentro del gobierno. Quien lo vino a reactivar fue bien. De ahí le empezó a dar controlada a esa misma agenda de 2030, eso estamos dejando de hacer. Evidentemente, acá tenemos que tener en cuenta de que siempre hemos hablado de esto, siempre nos ha parecido la necesidad del partido como algo innegable. El problema está en que cómo se va a crear un partido. Y entonces aquí tenemos algo de lo que no mencioné, pero que es parte de nuestro esfuerzo constante, que es la unidad. Si nosotros vamos a hacer un partido tipo, dime, solo para considerar mucho si todavía vamos a hacer nada más a ver si yo creo que los compañeros están en estamos en línea. Creo que estamos en línea. Creo que están oyendo lo que estamos hablando. Sí. Bueno, es la unidad. Mira, hoy precisamente tuve la suerte de leer un artículo sobre Albert Einstein, preocupado él por la unidad desde el punto de vista de la física. Y ahí traslada una serie de conocimientos científicos que nosotros debemos de matarlos, sacarlos, para ver cómo vamos a llevar la ciencia a la unidad. ¿Por qué? Porque aquí, mira,
todo proyecto unitario de los últimos 30 años para acá solo es electoral, puramente electoral. Hoy, ¿cómo creció Semilla? Y sí, por puro oportunismo. Y le cayó el oportunismo de todas partes de allí, ahí está. Y eso no es unidad. Entonces, nosotros decimos, tenemos que definir cosas así bien claras. ¿Quién es el enemigo del pueblo? Que el pueblo acepta como su enemigo. Entonces ya podemos dar algunos pasos en torno a esa unidad. Pero si el pueblo sigue aceptando que no es su enemigo, un corrupto, porque es poco corrupto, tan corrupto porque es simpático y es corrupto, pero muy simpático. Pues fíjate, sí, pues eso. Entonces, bueno, habrá que ver, definir claramente los objetivos de la unidad. Y los objetivos de la unidad, mira, esas son de las cosas que a mí me parece que entre nosotros ya no debiéramos de hablar, pero es necesario subrayarlo porque se nos olvida. A nosotros no nos puede unir nada más con gran fuerza como sea el humanismo. Debemos de poner en el centro de todas nuestras acciones la humanidad, la felicidad de la humanidad. A través de la lucha, porque no poder negar la existencia de la clase, ni poder negar la lucha del mismo, no. Pero el objetivo, ¿sí? Estamos hablando de lo que la lucha de la clase viene siendo entonces un movimiento táctico, fíjate, táctico, porque hay momentos en que tenemos que hacer alianzas con fracciones de las clases. Hay que hacer todo eso, pero como ya estamos viendo, objetivo claro, definir quién es el enemigo y quiénes son los aliados y quiénes no son ni una ni otra cosa y dónde podemos ganar o no ganar adeptos. Así todo eso habrá que verlo bien despacio. Pero yo querría insistir en que la concepción humanista, cuando a mí se me pide que explique qué es el comunismo, yo digo que el comunismo es la más extremista de las expresiones humanistas. No hay humanismo más extremo que el comunismo. Sí, claro. Se le puede ver el y esto es progreso. ¿Qué va a hacer sobre el habla de eso? Para que eso tiene para que lo considere. No, perdona, pero es que siempre lo hemos considerado. Y el oro ruso vía Cuba nunca llegó. Eso fue falso. Eso fue una mentira. Nosotros no sabemos quién subvencionó a los bolcheviques. No sabemos quién, ajeno al pueblo, subvencionó el desarrollo de la unidad popular. No sabemos quién era el que pagaba el mantenimiento
de la guerrilla en Sierra Maestra. Siempre ha sido nuestro pueblo. Lo que sucede es que nosotros no hemos sabido valorar lo que es el propio y la ayuda mutua. Es ahí donde nosotros tenemos que ser muy valiosos, porque si no vamos a hacer, alguien nos va a pagar y vamos a terminar como le pasó a algunos, dependiendo de lo que creen. No, y mucho respeto por el gremio, pero yo no quiero depender. No queremos depender. Yo quiero depender de nosotros, como lo estamos haciendo hasta hoy. Hasta hoy tenemos frijolitos porque la estamos y es así. Hace un momento, ustedes saben que yo estaba ahí todo. ¿Quién a mí me mantuvo estos días? Son aportes de los compañeros, aportes que incluso vienen del extranjero. Vos, yo sé que estás jodido este manto, tú tienes que salir, muchas gracias, y ahí están. Pues sí, entonces esto obedece a una concepción financiera que tenemos que desarrollar. Hemos creado un concepto que se llama comités de autodefensa ideológica, comités de autodefensa política y comités de autodefensa financiera. En eso estamos por ahí, es muy probable que desarrollemos una campaña de meliponas, no sé si sabes lo que es melipona. ¿Ah? Las meliponas son las abejitas chiquititas las princesitas, ¿cómo le dicen? ¿Ah? No. Sí, son una abejita muy chiquitita que no pica y que su miel es más sabrosa que la de abejas y se vende más cara. Y se pueden tener pequeños panales. Eso es lo que vamos a ver si logramos que los compañeros y compañeras vean cómo le hacemos para que no que cada quien venda sus 3, 4 botellitas, sino que nos que industrialicemos el asunto. Perdona, no, es más o menos la idea. Así sí. Claro, pero ahorita, ya por el mismo chat. Ahorita una cosa. Gracias. Bueno, no, mira. Bueno, no, ella, sí. Fíjate que nosotros hemos venido, fíjate que nosotros hemos venido trabajando. Cada quien, así como ustedes siguieron, la comida, ese es un aporte que nos va enseñando cómo es que se debe una vez yo voy a llevar siempre el pan acompañado junto al café, pues eso es la parte en que venir sí, porque si venimos y le pedimos a otras organizaciones dinero, entonces me dan de dinero a cuenta de qué es lo que vamos a hacer nosotros a ellos, pues, y no podemos dejarlo porque ya nos están comprando. Lo que decía desde un principio, ¿no? Nada parecido a ONG. Para nada. Bueno. Entonces, hermano querido, mira, el liberalismo antes de habla un poco más fuerte. Se está dando un fenómeno muy
igual. Yo no sé si mis compañeros, Activo. compañero, y se está modificando ahora, Coreca ya lanzó, ya no solo dice Asamblea Nacional, sino que dice Asamblea Popular y Plurinacional. Entonces, ellos están dando bastantes actividades. Yo he visto varias curiosidad, ¿verdad? Debe comenzar yo he visto que mucha, pero mucho, más que todo movimiento está incluyendo movimientos populares, están hablando de estar ampliando lo que es la Asamblea Nacional. Entonces ahorita ya están en la fase de difusor. O sea, digamos que estaban en la fase que lo estaban planeando. Yo por ahí por el 2013 oí con esta de la Asamblea Constitucional y también oí que todos le echaron fe. Sí, pero es posible que de hace como 4 años ya todos ya incluyeron dentro de su estrategia la Asamblea. Entonces yo tenía ganas de traerlo aquí para preguntarlo con ustedes de qué manera el movimiento de nosotros puede aportar, ¿verdad? O lo podemos estudiar para ver en qué podemos aportar, si es posible. Dada la razón de que por qué pregunto para analizarlo, porque yo he estado escuchando que para que esto se dé, tiene que ser mandado al Congreso. El Congreso lo tiene que lanzar y entonces lleva ese mecanismo, ¿verdad? Entonces, no ahí le hizo complicado. Pero, como no porque ahí también estaban viendo la Sierra Raya, estaba mezclando lo que es aquí estaba mezclando materias, estaban hablando de que tener el acceso de la tierra y del subsuelo, ya no solo aquello que tenés en el terreno, ahí está el villar, ¿verdad? Porque yo también puedo ser dueña del subsuelo, eso no es posible, que no podemos ser dueños del subsuelo, pero yo el viernes estaba escuchando la Mazarpa y estaba oyendo a una licenciada que es famosa a nivel nacional, ella estaba hablando que sí, podemos ser muchas de entonces, ella analizarlo, va a estar como que depurarlo para ver cómo está la otra. Exactamente, o sea, para no meter la saca, ¿verdad? Porque Miren, bueno, compañeros, mira, la cuestión es que el liberalismo es la ideología que organizó a la burguesía para poder hacer la revolución francesa. Ahí está el núcleo de burgueses con un conjunto de proletarios, sobre todo artesanos, que podían llegar a ser industriales, los que hacen la revolución. Los objetivos del liberalismo propiamente dicho son alfabetizar, industrializar
Y es, ¿por qué? Porque en la medida que industrializas, tenés que tener gente alfabetizada. El analfabeto para la fábrica no sirve. Bueno, ¿y la fábrica qué entonces? Se convierte, el fabricante se convierte en un poder superior al latifundio, al terrateniente. Y entonces lo puede tener como aliado, pero subyugado. Y aquí tenemos en Centroamérica 2 ejemplos maravillosos. Bukele tiene un país industrializado y Guatemala un país terrateniente. Entonces, ¿cómo avanza uno y otro lado? Bueno, eso en cuanto al liberalismo. Su fundamento es ese. Y plantea la reforma agraria. Porque la quiere industrializar. Lo que hablábamos hace un ratito de industrializar la miel, por ejemplo. Pues ellos quieren eso. Entonces, esos son los elementos del liberalismo. Ahora bien, la socialdemocracia. La socialdemocracia toma todos estos principios para negociar con el pueblo y ser el intermediario. Y entonces, en la medida que le garantiza mayor ganancia al patrón, mayor es el salario para los socialdemócratas. O sea, esa es la función fundamental de la socialdemocracia, es estar entre el productor y el patrón. Intermediario. Eso es lo que es. Y entonces te dice, mira, yo voy a conseguir que te aumente la sueldo, pero yo tengo que hablar con el patrón. Y decirle un poquito más de sueldo, porque si no, se le va a desparramar, le va a romper las máquinas y entonces pacificarlo, y le saca billete al patrón y pacifica al obrero. Esa es toda la función de la socialdemocracia. No entenderlo. Está como jodido, porque eso es lo práctico. Bueno, ya sé que en el año 1950 Alfonso Bauer era ministro de Economía. Entonces vino y llamó a todos los gremios y dijeron que iban a hacer un convenio industrializado, y a los agricultores también iban a hacer un beneficio. Pero ya ves que no hubo nada de eso, y a los 2 años, ya 4 años de gobierno después de el equipo de las fuentes. El equipo de las fuentes vino y comenzó a defender los sindicatos, y que los comerciales les daban dinero y los pusieron amarillos, blancos. Todos nuestros sindicatos como administradores tuvimos que pasar a la como ¿verdad? Hacían nuestras acciones clandestinamente, nunca estuvimos metidos con eso que iban a beneficiar. Y otra cosa que se venía a nosotros y darnos dinero, porque nosotros somos un gremio compartido en todos lados. Entonces, eso era lo que no nos pudieron comprar. Y hasta la fecha, uno sí, sin dinero y desorganizado, pero de un momento a otro nos vemos. Sí, hermanos, es que es una cuestión de la unidad. ¿Dónde está el instinto de clase?
es un concepto que hay que saberlo manejar. ¿Dónde está la conciencia de clase? ¿Y dónde la conciencia para sí? Y es ahí donde estamos dentro de 3 niveles posibles de unidad, o dentro de la unidad. Bueno, pero lo que vamos, mira, cuando hablas de lo nuestro, que yo creo, como tú, que nosotros tenemos gente muy valiosa. Lo que pasa es que si no conocemos ni a los nuestros, ni a los extranjeros, ni a nada, porque nuestro nivel de información es prácticamente nulo, yo diría que mira, no te preocupes entre que si le 200 años. ¿Por qué? Porque cuando lees a Aristóteles también vas a aprender. Porque si lees a Demócrito también vas a aprender. Porque si vas a leer a Mansueto también vas a aprender para la lucha. El problema no es perfecto, ¿no? Que como estamos educados tan individualistamente, todas las lecturas que hacemos es para ver qué aprendo yo para mí mismo. Es lo que generalmente hacemos. Es lo que el pueblo tiene que aprender. Tenemos que aprender a que lo que leemos, a ver cómo lo pongo al servicio. Es esencial. Y entonces voy a leer mucho. Yo lo que quería decir también, hablarnos un poco del misterio, es muy a ver, hermano, mira, yo te agradezco mucho que lo recuerden, porque los compañeros de aquí saben que hemos hablado de imperio más de una vez, hemos hablado de la semana trágica para los burgueses, pero de jolgorio para el pueblo, y cómo es que no se prolongó la revolución, porque no estábamos organizados, no teníamos ideología clara, y eso hace que a la caída del grupo al año ya estuviéramos iguales. No, pues sí. No cerramos. No, mira, hay cosas que nos hemos negado siempre. Mira, se trabajaban 16 o 12 horas diarias. Logramos las 8 horas. Muy bien. ¿Cuál es el mandato sindical para esas 4 horas? Esas 4 horas no son para que saques horas extras, sino para estudiar. Ese es el mandato que viene del 1 de mayo para acá. Pero eso lo olvidamos, nadie lo pone en práctica, nadie lo menciona, nadie dice, mira, estas 8 horas que hemos ganado son para tu capacitación. Para eso son las 8 horas, las 4 horas. Entre las 8 y las 12. Eso es lo que hay que hacer. Para eso, no para otra cosa. No para vender horas extras. Eso ya es lo que no. Yo decía, lo único que mirábamos era Mario. Sí. Nosotros competimos en la cadena de ir a los libros, teniendo nada más de un libro de trabajo. Nosotros vamos a espacio, ¿verdad? En estas cosas. Además de lo que estamos, no la tengo. Sí. Es lo que te digo, pero yo te estoy... Tú ya conoces un poco
historia sindical. Entonces sabes que yo no estoy mintiendo. Esta fue la razón primera por la cual se pelearon esas horas, porque necesitamos capacitarnos. Y en ese momento las diferencias ideológicas entre los anarquistas y los marxistas eran muy frondosas, muy importantes. ¿Ah? Mira, no. La diferencia fundamental es el proyecto de Estado. Ese es ahí donde está el rollo. Pero si nos ponemos a hablar de eso ahorita, pues mira, yo necesitaría volver a tratar el tema del Estado. Y ahí que habrá en el próximo ciclo escolar de la escuelita, tenemos el Estado. Ahí vamos a ver las diferentes formas de Estado que se han propuesto y las constituciones. Pero entonces mira, bueno, entre los compañeros que nosotros mencionamos con mucha frecuencia está Víctor Manuel Gutiérrez, con mucha frecuencia. Incluso por ahí nos da tristeza ver como gente socialdemócrata viene y lo agarra y le pone ese nombre a cualquier cosa. ¿Por qué? Porque eso le sirve de máscara, se enmascaran. Bueno, y de Víctor Manuel yo puedo decirte que hemos descubierto un libro que se llama Las obras escogidas de Víctor Manuel Gutiérrez. Son varias obras. Y nosotros vamos para esos workshops, lo vamos a sacar en folleto y lo vamos a vender para eso que nos queden fonditos. Pero es de nuestro trabajo, aquí no estamos en nada. Sí. Y cuando vamos a presentar probablemente el 22, probablemente presentemos el disco ese día. O sea, y la trascendencia proletaria de ese día, pues, bueno, con relación a eso te decía, sí nos ocupa, sí, por ejemplo, ya hablamos hablamos de Obregón, por ejemplo, su aporte en la escuela de Shela. Ahí hemos decidido que un tema sea Uso Pino Barrio, justamente para conocer lo que es el federalismo y cómo se prostituyen las cosas en Guatemala, porque el liberalismo en Guatemala se prostituyó, como casi todos. Pues eso. Y también vamos a hablar de Arbenz. De Arbenz es pues especial. Y entonces vamos a hablar de ahí de Arbenz el agrarista, que esto es una manera de ver la cultura de Arbenz. Y vamos a hablar de Otto René Castillo, pero de la estética popular de Castillo. No solo vamos a caminar que esto martica todo el mundo, sino ¿por qué es valioso? ¿Dónde estaba su valor? ¿Por qué ese poema es valioso también? Que vamos a ver cuáles son sus vínculos proletarios. Entonces vamos a ver, esos son de los temas que se están dando en la escuelita de Shela, que el 22 se dio dialéctica. Bueno, la próxima vez creo que será el Estado, ¿ya? Y anteriormente se dio
filosofía, que la dio, atrevido que soy. Bueno, entonces, mire, compañera, si nosotros seguimos sin darnos cuenta cuál es nuestra personalidad, el guatemalteco, ¿cuál es la personalidad guatemalteca? Decía hace un rato eso de aparentar lo que no es. Eso es mucha pinza. Aparentar lo que no se tiene. Eso es mucho. Claro que está en otra parte del mundo, sin duda, pero aquí está concentrado. Es parte de la psicología social de nuestro pueblo. A partir de esto que estoy diciendo, ¿cómo piensas que es lo plurinacional? Bueno, piensa lo plurinacional cuando el Maximón de Chimaltenango no es lo mismo que el Maximón de Sololá. ¿Cómo? Si el maíz de la costa se pica fácil comparado con el maíz del altiplano, que es el mejor maíz del mundo, y no puedo hablar de dónde. Entonces, lo que tenemos que generar nosotros es la identidad nacional. Y si nuestra identidad está toda pedaciteada, pues mirad, vamos a ver. La identidad nacional hay que definir. Y pasa porque hablamos español. Aquí es mentirnos que hay un pueblo donde no se habla español. Eso es mentirnos. El español es lo que se llama la lengua franca. Aunque hayan otros, la fundamental, la que permite el comercio, la comunicación y todo esto es el español. Tú no puedes ir a vender en man los frutos del man allá con los cachitales. Ahí se les habla de español. Sí, en todo el país. Como que no podés buscar otra moneda. Igual, solo el que sale. Y eso hace a que seamos una nación. No somos plurinacionales. Para ser plurinacionales tenemos que tener plurimonedas, plurihimnos. Eso se viene hablando de esto, de lo plurinacional, desde los tiempos de Stalin, desde los tiempos de la Unión Soviética, desde la Revolución Rusa. ¿Por qué? Porque resulta que en Rusia hay 35 idiomas y hay, poner el horario en Guatemala son las 3 de la tarde en Chinauca y son las 3 de la tarde en Cotaí. En Rusia no se puede. Rusia tiene como 12 horarios, que es tan grande que tiene 12 horarios. Tiene idiomas, 35 idiomas. El Stalin los hablaba. Sí, y bailaba no sé cuántas danzas. Bailaba casachó. Que bailar eso tiene una energía enorme. Él pasaba horas bailando casachó. Eso le levantaba la palma.
a los rusos, ¿no? Más pesado el ruso. Pues sí, no, es que para conocer uno de qué está uno hablando, para que se sepa. Entonces, fíjate, ahí hay 35 idiomas, hay no sé cuántos horarios, hay formas de cultivo y lo que es más grave, hay oligarquía. Y fíjate las diferencias. El oligarca guatemalteco es alguien que vino de España, su sangre vino de España, y aquí conquistó indígenas y entonces montó su oligarquía sobre ajenos. ¿Por qué crees que los oligarcas rusos no abandonan a Putin? Porque es rusa, es oligárquica. Porque son patriotas. Aman a Rusia. No son como los criollos guatemaltecos, que a ellos lo mismo les da que Saltenango que los pantanos. Eso igual. No, vienen de sangre, de historia, de su origen. Son parte de esa tribu. Y estos son oligarcas de esa tribu. Eso los hacen diferentes. Los hace patriotas. El plurinacional, en el fondo, autonomía. Ahí es otra cosa. Ahí es otra cosa. Ahora imagínate cómo logra Lenin mantener unido esos países. Y se llamó Unión de República Soviética. La sovietizó a todas. Ahora, imagínate aquí cómo vamos a hacer si está el capital quichelense, el capital Zacapaneco, el capital de Izabal, que no tienen nada que ver y que andan viendo a ver cómo se lo vamos. Porque eso existe. Ese capital existe. Generalmente basado en narcotráfico. Y eso es lo que tenemos que saber de nuestra tierra. El subsuelo. Mira, nosotros no podemos entrar a la discusión de que si subsuelo o solo suelo. No. Nosotros tenemos que entender qué es la patria. Y la patria es el agua también. Y la patria también es el viento. Viento que en cualquier momento empiezan a venderlo como nos venden el agua. Y van a ver en las esquinas unos aparatos como este que tengo yo ahora, ahí, ¿no? Cuando vas a tener que pagar tus 10 centavos para poder respirar, porque van a enrarecer el oxígeno. Y entonces van a vender el oxígeno enlatado, como ya se ve. Solo que, bueno, y esto a partir de que nosotros no tenemos muy claro lo que es la patria. Incluso hay quienes dicen, no, yo patriota, mira, a mí no me interesa el tiempo, sin saber de qué estamos hablando. Estamos hablando del subsuelo, estamos hablando del agua, estamos hablando del aire, estamos hablando del bosque. Cuando vemos a los camiones acarreando madera, a mí me da una tristeza, me dan ganas de morder, de hacer algunas cosas, porque sé lo que le están haciendo a mi patria, que no es mi tierra, que esa madera no es mía. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Este es el concepto que decía antes. Identidad. ¿Qué es la identidad? Sí, yo
identificado con Guatemala por su banderita, por su himno nacional. Ya me has oído hablar del himno, ¿no? Del himno nacional, de la Constitución. Ojalá que se conste el pueblo más profundo del águila real. Imagínate. El que salito, tan churrito, pajarito, que huele más que el águila, como si fuera un carroñero. Pues el salito no es carroñero. Entonces esto nos tiene que servir para eso. Pero si el agua, lo plural, entonces decía lo plurinacional. Se empezó a hablar allá en esos años. Y en América Latina se pone en práctica con el triunfo de Evo. Pero Evo lo hace ya hace como 10 años, cuando ya había logrado penetrar el pensamiento socialista al interior de la comunidad. Porque en Bolivia no es fácil que haya vuelto a ganar el MAS, el movimiento hacia el socialismo, que es el que llevó a Evo y ahora vuelve a ganar con esto. ¿Por qué? Porque hay formación política e ideológica. Y entonces ahí vale el plurinacional. Pero aquí, imposible. Y los periodistas estaban apoyando. Entonces, por eso dije, yo lo voy a platicar con los compañeros bajos que no. Entonces, el movimiento este de la solidaridad está a luchar hasta, pero es de ahí también me pude dar cuenta que para ir de casa. Entonces ahorita está diciendo también que con Arena lo vamos a poder, pues va a ser más fácil. Entonces es un movimiento que está llamando bastante la atención, porque digo yo, cuando el compañero habló del 2030, sí, se viene hablando del 2030, lo que yo decía era puesto a la discusión entre nosotros. Eso no era así. Todo pasó desapercibido, nadie se da cuenta de eso. Hoy se sabe ya lo que quieren hacer con los niños. Están haciendo. Y es grosero. Los niños no limpian porque quieren verles. Me gusta ser ya están como organizando leyes. Por eso hay ahorita en el Congreso que no espera mucho de la diversidad y que no lo han logrado. Que bueno, eso es dar en favor de la diversidad. La cosa es, fíjate que dice, aquí está Juan y aquí está Juan. Juan se siente a sí mismo mujer y Juana se siente a sí mismo Juan. Entonces aquí nosotros no nos tenemos que meter sino ayudar. Entonces a Juana le sacas pedazos de piel de por acá y esa cosa y le haces un pene. A Juan, para que sea mujer, le sacas otros pedazos de otra parte y le pones tetas. Él nunca va a poder dar de mamar y ella nunca va a poder engendrar. Pero ya le hicimos mierda el cuerpo
y hemos planteado un enredo tremendo a nivel social en que la explotación del hombre por el hombre se mantiene, donde no hablamos del proletariado. Ya no me acuerdo cuánto. Yo supe que una persona quería un hombre que se había buscado, pero resulta... Casi no se entiende. Bueno, ¿y se oyeron las mías? Sí, lo tuyo sí. Porque como el micrófono está más cerca tuyo. Bueno, es que fíjate que aquí son la 1:02. Entonces yo creo que es el momento de concluir y saludar la presencia de los compañeros que de manera virtual nos dieron su atención y de los compañeros que físicamente, personalmente estuvieron aquí con nosotros. Puedo decir que sé que se perdió un poco de opiniones porque no estaban cerca del micrófono, pero nosotros tenemos la obligación de recuperar las propuestas, las ideas. Hay compañeros que ya están convocados para el 22, donde haremos una última intervención sobre el qué hacer, donde hablaremos lo que hemos estado conversando, trasladándoles a ellos nuestras conclusiones, porque no cabe duda que ninguno de nosotros quiere que lleguemos dentro de 4 años una vez más con 22 partiditos donde hayan 20 partidos que hablen tonterías y 2 que hablen cosas para confundirnos y engañarnos, y después terminemos votando por el menos peor. Eso es lo que esperemos de que no se repita, y veremos que los 4 años pendientes nos sirvan para formarnos individualmente y llegar a crear el instrumento político que nuestro pueblo nos está exigiendo. Y esto es parte de lo que hablaremos el 22. Así que tenemos que irnos preparando para ello. Eso sería todo. No me queda más que decir que sin práctica, sin teoría revolucionaria, no hay práctica revolucionaria. Venceremos. Así será. Bueno, muchas gracias. Hasta excelente, camarada. Acá te escuchamos fuerte y claro. Bueno. Venceremos. Por Guatemala, la revolución y el socialismo.